Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Empieza la reunión y todo va bien hasta que le toca el turno a esa persona que tiene una verborrea espectacular. Esa persona que se alarga tanto que no deja tiempo para que el resto hable. No hay forma de cortarla y encima cuando termina suele soltar eso de perdón por el rollo, perdón por la chapa, aunque a veces ni eso. Este comportamiento suele generar una cierta antipatía del grupo hacia esa persona por su falta de solidaridad o voluntad de acaparar la atención. A veces es el jefe o la jefa quien se comporta de este modo y entonces ya la cosa es más complicada porque nadie se atreve a decir nada. Mercé, ¿cómo gestionamos nuestras emociones cuando alguien presenta este comportamiento en una reunión? Bueno, yo lo que tengo que decir es que me enrollo mucho. A lo mejor esta persona a veces soy yo, ¿no? Estaba pensando en varias tipologías de persona porque hay persona que hace esto y a veces pues queda muy antipática y hay personas que no tanto, ¿no? Espero no ser de las antipáticas. La verdad es que da mucha rabia esto. Y yo, pensando en el tema, estaba pensando las razones por las cuales puede dar rabia, ¿no? Bueno, pues porque dices, mira, ya va a ocupar el tiempo, estamos en sus manos, va a brillar esa persona y no voy a brillar yo, ¿no? Y eso, pues, bueno, pues da mucha rabia, ¿no? Sobre todo porque tenemos como esa idea que en las reuniones es como que cada uno va a presentar sus credenciales, ¿no? Esto puede pasar en la vida diaria, no tiene por qué ser en la reunión, pero es como que en la reunión vas como a lucirte, ¿no? Y luego no cuenta nada el resto del trabajo, cuando yo creo que tampoco es lo que dices, sino es el continuo de cada día y lo que haces y tu actitud y un poco el trabajo de todo, ¿no? Y hay gente que habla muy bien y se luce muy bien y luego no hace nada, y hay gente que al revés y hay gente que lo hace todo, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, yo creo que el trabajo aquí, como siempre, es mirarnos a nosotros. Que luego, digo, podemos mirar a esa otra persona, lo que pasa es que tampoco vamos a psicoanalizarla, porque lo que no vamos a hacer es entretenernos a saber y a psicoanalizar por qué hace lo que hace. Luego, si queremos y entramos en la relación, sí. Pero lo más importante es saber para qué nos pasa esto y qué es lo que nos está diciendo de nosotros, ¿no? Claro, esa persona en la reunión, pues queda como la proactiva, la productiva, la que tiene las ideas brillantes, la que tiene ganas de aportar. Yo aquí veo como dos aprendizajes. El primero, que es darse cuenta de que sentimos esta rabia, de no poder hablar, qué nos refleja esa persona, ¿no? Porque seguramente nos está reflejando algo de nosotros que dice esta situación. Y aquí yo creo que podría estarnos diciendo varias cosas, ¿no? Por ejemplo, no tienen por qué ser estas, pero como siempre pues arrojamos un poco de ideas, ¿no? Como siempre estamos proyectando, bueno, pues puede ser desde que qué rabia que yo quería hablar y no me atrevo a hablar y siempre estoy tragando, ¿no? A mí me pasaba mucho esto, igual por eso luego he hablado mucho, ¿no? Pero yo me acuerdo que siempre preguntaban algo, yo sabía la respuesta, no levantaba la mano y siempre levantaba la mano a alguien, lo decía y bueno, con honores le laureaban, ¿no? Y yo pensaba, esto lo podía haber dicho yo y por una vez hubiera podido ser yo la guay, ¿no? Que decimos aquí, la que se lleva los aplausos. Y me daba mucha rabia, ¿no? Y puede ser eso, o puede ser que esa persona te esté reflejando a ti mismo. Recordad que en esta ley del espejo, esta proyección que siempre estamos haciendo, lo que nos molesta, si es que nos molesta, porque en la reunión puede haber alguien que diga que hable, me da igual, eso pasa. Entonces, seguramente esa persona no tiene ese trabajo, tendrá otro, pero este no lo tiene. Pues a lo mejor está reflejando lo impertinentes que somos, lo acaparadores que somos, el poco desarrollo de nuestra capacidad de escuchar que tenemos, el hecho de, bueno, pues eso que me siento una Coca-Cola en el desierto, ¿no? Qué guay que soy, qué fantástico, ¿no? Y a lo mejor lo estamos viendo en otro y pensamos primero, qué desagradable es esto, ¿no? Porque nos lo reconocemos, aunque lo vemos, lo detectamos, aunque no queramos reconocerlo. Y luego, oye, pues como yo también compito por ser Coca-Cola, si él es Coca-Cola o ella es Coca-Cola, yo me quedo sin mi puesto, ¿no? Entonces es muy importante darse cuenta qué es lo que nos está diciendo. Si te está diciendo, a lo mejor tendrías que decir yo también quiero hablar y exponer una idea tuya y atreverte y confiar en ti, o si te está reflejando
que tal vez acaparas, quieres ser el foco de atención, es un yo, ¿no? De ponerte primero, porque en el fondo también te pasa lo mismo que si no levantaras la mano o no expusieras tus ideas, que no te valoras, no confías en ti. Y es un tema pues de a ver qué autoconcepto tienes, ¿no? Que eso lo tenemos bastante dañado, ¿no? ¿Qué imagen tienes de ti mismo, de ti misma, y si te quieres o no te quieres, ¿no? Por tanto, ¿a qué le damos valor? ¿Cómo nos valoramos? Yo creo que eso es muy, muy importante. Y luego, en aras de la empatía, ¿no? Ya te he dicho, no saber exactamente qué le pasa al otro, pero pensar, bueno, ya que ahora me he dado cuenta y he utilizado esto para mirar dentro, para hacer esa introspección, para ver qué me refleja el espejo, en lugar de culpar al espejo y en lugar de romperlo, pues pensar que el espejo también se está reflejando en mí o en otros y también tiene algo que aprender y a lo mejor está pidiendo socorro a su forma, o a lo mejor no, a lo mejor no es así, porque tampoco lo sabemos, ¿no? Porque el trabajo es con nosotros. Pero eso también nos permite tener compasión con el otro y ya no tenemos que perdonarle, no para perdonarle la vida, ¿no? Sino para darnos cuenta de que en el fondo no es una ofensa, ¿no? Que a mí sabéis que los refranes no me gustan, siempre lo digo, pero hay uno que me encanta que es lo que dice Juan de Pepe tiene más que ver con Juan que con Pepe, ¿no? Que tiene mucho que ver con ese espejo. Sí. Bueno, pues que cada persona está viviendo su historia y también hay que respetarlo. Y eso nos hará al menos no sentirnos ofendidos y vivirlo un poco más desde la paz, ¿no? No verlo como algo personal, que es lo importante. Fantástico, sí, totalmente de acuerdo, Mercé. Es decir, cuando nos lo tomamos de forma personal como un ataque, ahí es cuando empezamos a sufrir la situación, ¿no? Así que, bueno, fantástico, me ha gustado mucho. Luego hablaremos también, ¿no?, de la compasión, ¿no?, que creo que es una herramienta clave. En la mayoría de situaciones que nos hacen daño, aplicar la compasión suele ser una medicina fantástica. Pues genial, seguimos si os parece. Vamos a ver qué nos dice la psicología, Juan Pedro, sobre este tipo de cuestiones. Pues a ver, a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Mercedes, el sentirse la Coca-Cola en el desierto, ¿no? Estaba imaginando ahora cómo me sentiría yo así, ¿no? Cuando estoy hablando en una reunión o esto que estábamos comentando, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Y claro, yo creo que es importante, ¿no? Desde la psicología, bueno, también se indica, ¿no?, que no siempre se debe psicologizar, ¿no?, si se me permite la palabra, pues eso, todos los comportamientos, que tendemos a psicologizarlo todo, ¿no? Es decir, pues enseguida empezamos a atribuir características, ¿no?, psicológicas de personalidad a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, si tratamos de inferir, discernir lo que es, ¿no?, que normalmente decimos es que este es de una manera u otra, ¿no?, tiene un problema, un trastorno, afán de protagonismo, narcisista, maleducado, pues entonces, bueno, yo creo que estamos haciendo un flaco favor, ¿no?, a esa persona y a nosotros, porque estamos aplicando etiquetas, y ya sabemos las etiquetas, ¿no?, o los juicios, ¿no?, que hacemos, que condicionan al comportamiento. Entonces, cada vez que hablemos con esa persona, vamos a decir, antes de que hable, vamos a decir, bueno, ya está aquí el pesado y ya vamos a condicionar nuestro comportamiento. Claro. Entonces, porque no sé si recordaréis en un capítulo anterior, ¿no?, hablábamos de el error, lo que llamamos el error fundamental de atribución, ¿no? Sí. Que es un sesgo cognitivo por el que tendemos a atribuir el comportamiento de una persona solo a sus características personales, sin tener en cuenta la situación o el contexto. Es decir, esa persona es así, ¿no? Un poco. Claro, decimos esta persona es así, porque tiene afán de protagonismo, es un pesado, va a su bola, ¿no? Y no tenemos en cuenta, pues por ejemplo, las circunstancias que pueda estar viviendo esa persona, ¿no? Porque igual lo hace esa forma de comportarse, ¿no?, hablar ahí sin dejar intervenir a nadie, pues igual lo hace solo cuando se junta con determinadas personas, cuando se tratan temas muy concretos, ¿no? Y tampoco sabemos, por ejemplo, el estado emocional que puede tener, o la situación particular que puede estar viviendo esa persona. Es que no tenemos ni idea, ¿no? Nos falta mucha información muchas veces, ¿no?
Entonces, bueno, pues esto yo creo que nos puede servir también para practicar un poco de esa empatía, ¿no? Que siempre hablamos, que es pues comprender un poco las circunstancias o las experiencias del otro, ¿no? De manera respetuosa, y entonces evitar la tentación esa de etiquetar, o sea, es decir, sería poner conciencia en que, bueno, pues las circunstancias influyen y entonces procuraríamos evitar esa tendencia a etiquetar, ¿no? De esa persona controladora, narcisista, listilla, ¿no? Esta es un listillo, una listilla, que siempre todo lo sabe, es de Tolosa, decimos aquí, de Tolosa. El siguiente paso es aprender a poner límites. Es decir, si es que quieres intervenir tú también, porque a veces que no. Claro. Si tú quieres intervenir y participar, oye, pues hay que aprender a poner límites, porque igual no quieres hablar, ¿eh? Porque eso es otra cosa que habría, luego lo comentaremos, pero igual tú no quieres hablar y lo que quieres es escuchar, ¿eh? Porque es más, a mí me gusta decir que te enteras de muchas más cosas si escuchas, de manera activa, no criticando mentalmente, sino escuchando de verdad, y se aprenden o se escuchan y se aprenden más cosas que hablando sin parar. Entonces, de hecho, decimos, ¿no? Y Mercé, yo creo que se lo he escuchado alguna vez también, ¿no? Cuando habla de comunicación, que es una experta en comunicación, ¿no? Y suele decir aquello de tenemos 2 orejas y una sola boca, precisamente para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Entonces, bueno, si realmente nos molesta que el otro hable sin parar, queremos intervenir, entonces, bueno, pues habría que hacérselo saber. En algún momento habrá que interrumpir o en un huequecillo, si es que hay, decirle, oye, mira, si no me dejas intervenir y me vas a interrumpir cada 2 por 3 o no me dejas hablar, pues no me apetece escuchar solo tu punto de vista, si es que es así. Y entonces me gustaría compartir el mío también. O algo parecido, ¿no? Algo que vaya con tu estilo. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, si el otro te ignora y sigue a la suya y no para de hablar, pues oye, te levantas y te vas. Porque, como dice un amigo mío, dice, en tu culo mandas tú. Y te sientas donde quieres. Entonces, si estás ahí sentado aguantando, pues levántate y te vas. Hombre, pero Juan Pedro, en una reunión de trabajo es complicado levantarse, sobre todo si tú no eres el jefe, ¿no? Bueno, pero si tú has intervenido y has dicho, oye, me gustaría compartir mi opinión y no solo escuchar a una y no te dejan, ¿por qué no te puedes levantar y marcharte? ¿Que te van a despedir? Hombre, es una forma de mandar un mensaje, lo que pasa que yo no sé si es... Claro, pero a ver, te puedes levantar de muchas maneras, ¿eh? Claro. Puedes decir, oye, si vamos a seguir así, yo me levanto y me voy. Y si siguen así, pues te levantas y te vas. Porque claro, si dices me levanto y me voy y no lo haces... Claro, quedas un poco, claro, un poco coherente, ¿no? Entonces, bueno, es que muchas veces eso es una idea, una creencia de, ay, no me puedo levantar y irme. ¿Por qué no? Luego tú lo has explicado y luego lo sigues explicando después a posteriori con tu jefe, tu jefa, quien sea, ¿no? Y bueno, si queremos desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos todo ese campo que decía Mercé, ¿no? De pues reflexionar, mirar a ver qué esa sensación que nos produce, qué hay detrás, cuál es la causa, ¿no? Que me está reflejando, porque hay mucho que indagar si quieres. Entonces, bueno, pues igual es nuestra forma de pensar, nuestros esquemas mentales, ¿no? Forma de ver el mundo, cómo deberían ser las cosas, ¿no? Los demás, el mundo. Cómo se deberían comportar los demás. Exacto. Cuando la realidad no encaja en esos esquemas o mapas mentales, se enciende ahí una luz roja que se llama emoción, la tonalidad, el tono, la intensidad, frecuencia, duración. Bueno, pues eso es lo que llamamos ese campo emocional que nos hace sentirnos de una determinada manera e impulsarnos a un comportamiento. Pero bueno, para eso de las creencias y los esquemas mentales, eso nos lo explicas tú mejor, ¿no? Así es, Juan Pedro, pues vamos a hablar de ello y vamos a ver, pues bueno, cuáles son las emociones, ¿no? Según la emoción, cuál es la creencia que puede haber detrás. Siempre insistimos en que esto, pues es algo muy, bueno, son posibilidades, no hay una ciencia cierta, todavía no hemos encontrado la inteligencia artificial que diga que cuando una persona se comporta así, está creyendo exactamente esta creencia. No sé si alguna vez eso va a ocurrir, porque yo creo que hay tantas posibilidades que es muy difícil. Entonces, si sentimos rabia cuando otra persona habla demasiado en una reunión o en un encuentro,
pues puede que tengamos algunas de las siguientes creencias, ¿no? Por ejemplo, el tiempo del turno de palabra de cada uno en una reunión debería de ser equilibrado, ¿no? Esa sensación de que, o esa idea de que tiene que ser equilibrado. O nadie debería monopolizar una reunión. O hay que ser empático y darse cuenta de que el resto de personas también quieren hablar. Estas tres creencias, lo que nos llevan es que cuando esa persona efectivamente se alarga en su intervención, vamos a interpretar que no está haciendo lo correcto y nos vamos a enfadar, ¿no? Vamos a tener una sensación de injusticia, ¿no? Es que esta persona está monopolizando y nadie debería de hacerlo. Esta persona no deja intervenir a los demás y este comportamiento no es adecuado. Entonces, automáticamente ahí voy a sentir esa rabia, ¿no? Entonces aquí puedes hacer dos cosas, o bien callar o bien decirlo, ¿no? Y como decía Juan Pedro, pues o incluso te puedes levantar, como comentaba también Juan Pedro, ¿no? En este caso, si tú, por ejemplo, se lo comunicas, pues le puedes decir, oye, ¿podrías, por favor, reducir el tiempo de tu intervención para que los demás tengamos también tiempo de hablar? Esa sería una posibilidad, ¿no? Sí que es cierto que, pues, en ese sentido, puede ser que ahí te surja un miedo, ¿no? Justamente de decir, no sé si decírselo porque, claro, hay ahí una creencia detrás que es, si le dices a alguien que su comportamiento no es adecuado, se va a enfadar contigo. Entonces, si tú tienes esta creencia, va a haber ahí como una lucha, ¿no? De la rabia de que no lo está haciendo bien y el miedo de yo no debería de señalar cómo los demás se comportan, ¿no? Entonces, fíjate que esa sería una de las razones principales por las que las personas que quieren evitar los conflictos, pues no dicen nada cuando alguien habla demasiado. Entonces, bueno, en esa lucha, ¿no? En la que el miedo pues frena ese comportamiento, expresar lo que tú, pues, en realidad te está generando rabia, ¿no? Que es que esa persona, pues, está hablando demasiado, pues tiene un problema, que es que la rabia sigue estando ahí. Vale, es verdad, el miedo ha frenado, pero yo sigo sintiendo rabia, porque sigo viendo ese comportamiento como inadecuado. Y entonces la rabia tiene que tener otra salida. Y entonces muchas veces acabas criticando a esa persona a sus espaldas, te vengas de alguna forma, tienes un comportamiento más brusco con esa persona o más agresivo, y al final esto evidentemente no ayuda a que haya un buen clima en el equipo. Pero ¿qué pasa? Que tu ego es muy probable que te diga que sí, puede ser que es verdad que con este comportamiento no estoy ayudando a que haya un buen clima, pero yo lo justifico porque es el otro el que ha empezado, es el otro el que acapara siempre todo el tiempo en la reunión. Por lo tanto, yo me justifico ese comportamiento mío de esa venganza encubierta a partir de la conducta egoísta de monopolizar la reunión que tiene el otro, ¿no? Al final, fíjate que de todo esto el que sale más perjudicado eres tú, porque esa rabia no gestionada, no afrontada, pues al final lo que acaba ocurriendo es que tú te sientes mal. Es decir, incluso tu cuerpo tiene reacciones fisiológicas que te afectan negativamente si esto está muy sostenido en el tiempo. Con lo cual hay que encontrar una solución, ¿no? Por eso, pues a veces lo que hay que hacer es lo que decíamos, hablar con esa persona, eso sí, siempre en privado, importante, y no delante de todo el mundo, porque si no, a veces puede ser incluso humillante, ¿no? Y yo creo que es muy importante no reprobar el comportamiento de nadie en público, ¿no? Para mí es como una ley de que si tenemos inteligencia emocional, las críticas siempre tienen que ser en privado, ¿no? Y luego, pues puede pasar una cosa, que esa persona cambie su comportamiento o que no cambie. Entonces, si no cambia, ahí es donde está el verdadero aprendizaje, ¿no? Porque en realidad, siempre que pretendamos cambiar el comportamiento de otra persona, es muy probable que vayamos a sufrir porque no está en nuestra mano, no depende de nosotros. Y ahí es donde entra en juego, es donde yo creo que tenemos que incorporar sí o sí lo que decía Mercé, la compasión. Entender que si esa persona se comporta así, puede ser por muchos motivos. Porque considera que tiene mucho que aportar y quiere compartir. Porque necesita sentirse reconocido por los demás, sentirse aceptado y cree que entonces tiene que expresar porque quizás no se quiere a sí mismo. Puede ser porque su mente está tan agitada que siente mucha necesidad de hablar para desahogarse.
O sea, hay muchos motivos y no hace falta analizarlo y detectarlo, que es lo que decía muy bien Juan Pedro. No hace falta psicologizar, no hace falta saber exactamente cuál es la herida, cuál es el motivo, sino simplemente lo que tienes que hacer es ver, darte cuenta de que el otro siempre actúa desde sus debilidades y no como un ataque personal hacia el grupo o hacia ti mismo. Cuando tú comprendes esto, la rabia se disuelve, ya no tiene sentido, porque ya ves que el otro no lo hace a mala idea, que lo hace desde la debilidad, ¿no? Entonces hay una creencia que a mí me funciona muy bien y es la siguiente. Siempre que una persona tiene un comportamiento que parece que ataca a los demás, en realidad está pidiendo a gritos amor y comprensión. Esta idea a mí me da una paz tremenda porque me doy cuenta que cada uno está viviendo un poco un infierno y de esta forma puedo ser compasivo de verdad y puedo entender que si lo hace así es porque no encuentra otra forma mejor de hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sabiendo esto, tú decides cómo te lo tomas, tú decides lo que vas a hacer. Bien, pues vamos a ir cerrando el capítulo, si os parece. Mercé, Juan Pedro, una última idea y nos vamos. Bueno, estaba pensando, aunque da para otro capítulo, que hemos descartado totalmente que en la reunión haya un líder o una líder que lidere la reunión y dirija un poco y de turnos, ¿no? Lo digo porque también hay ese componente, aparte que nos tenemos que liderar nosotros mismos y poner límites y decir, pues yo también quiero hablar, o también este trabajo interno de ver por qué no estoy hablando y por qué me molesta que otro hable, también es... también es en cierta forma liderazgo, ¿no? Pero estaba pensando aquí, no contamos con que haya nadie que lidere, ¿no? Una vez podríamos hablar del líder que no lidera. Bueno, o esa definición del líder que tenemos todos y que vamos difundiendo todos, que parece que ni suda, ¿no? Cuando en realidad es un ser humano que también se equivoca, ¿no? Al final, yo creo que es un poco lo que decíamos, lo que nos molesta en los demás, habla de ellos, puede, pero sobre todo habla de nosotros, que es la parte del terreno que podemos cosechar y hacer que crezca algo, ¿no? Porque en el otro terreno no es nuestro, y nos habla de nuestras creencias, de nuestras heridas emocionales, de esos miedos, de lo que llevamos dentro, y entonces, bueno, siempre tenemos dos opciones, mirando el espejo, o rompemos el espejo o lo usamos pues para ver las distorsiones que tenemos de la vida contemplada pues a través de nuestros miedos y de lo que llevamos dentro y que todavía no hemos hecho consciente y no hemos reconocido. Así es. Muchas veces necesitamos pues escarbar un poco, ¿no? Para ver realmente qué es lo que nos falta por reconocer o por comprender. Fantástico, Mercé. Pues cerramos con Juan Pedro. Última cuestión. Pues a ver, totalmente de acuerdo con Mercé, ¿no? Y lo que hemos ido comentando hasta ahora. Es cierto que bueno, pues si hay un líder, como decía Mercé, y tiene inteligencia emocional, que debería tener, yo no concibo un líder sin inteligencia emocional, pues es el que va a poner orden en las intervenciones. Pero bueno, aparte de esto, lo que ocurre es que todo esto que hemos venido comentando, pues es la idea, ¿no? La teoría, digamos, la parte cognitiva, para tratar de comprenderlo. Pero si queremos profundizar y bajar estas ideas, ¿no? a un comportamiento observable, pues hay que atravesar esta dimensión afectiva, ¿no? A mí me gusta decir, para que sea efectiva, ¿no? Hay que atravesar lo afectivo, y entonces cuando es efectivo, y necesitamos entrenar la inteligencia emocional, educando ese diálogo interior, ¿no? que tenemos a diario, porque muchas veces el diálogo interior es el que se nos lleva hacia un campo emocional u otro, ¿no? Y eso lleva a entrenar la atención, que es la Exacto. puerta, como sabemos, la puerta de acceso a la consciencia, ¿no? A los contenidos de la consciencia. Y entonces tenemos herramientas pues tan conocidas como el mindfulness, que es una técnica o una tecnología de la atención, no es ni de relajación ni de nada. Esto es un entrenamiento en atención, y yo creo que hay que empezar por ahí. Exacto. Solo cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos podemos entender que efectivamente ahí hay un diálogo interno, como bien decías, que a veces nos hace daño, ¿no? Es ese, nosotros a veces le llamamos ego, ¿no?
que nos dice, oye, pero mira que el otro cómo se está alargando y sí, él está sufriendo, pero yo qué, ¿no? ¿Qué hay de lo mío, no? Ese ego siempre nos dice eso, y el mindfulness en este sentido es una herramienta excelente, como bien sabes y practicas, Juan Pedro. De hecho, el que sabe más de mindfulness de los tres es Juan Pedro, sin duda. Y él pues siempre defiende esta herramienta y lo comparto perfectamente, ¿no? Porque creo que solo cuando vemos esos pensamientos podemos actuar sobre ese diálogo interior. Así que muchas gracias, Juan Pedro, por compartir también. Y bueno, pues ahora sí, nos vamos. Último titular, última idea. No permitas que tu paz dependa del comportamiento de los demás. Como siempre, si te ha gustado este capítulo, recomiéndalo, escríbenos un comentario, ya sea, pues, por ejemplo, en YouTube, en el canal de YouTube, o también estamos en otras plataformas, en formato podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast. Puedes suscribirte también y así te llegarán los nuevos capítulos que vayamos publicando. Y si quieres tener un contacto un poquito más cercano con nosotros, tenemos las redes sociales, tenemos Instagram, Facebook y también nuestro canal de Telegram, en el cual es la vía por la cual informamos de todos los capítulos que publicamos, pero también de algunos eventos que vamos a ir celebrando a lo largo del año y que nos gustaría que participaseis también. Un evento virtual en el cual pues vamos a hacer en breve en abril, vamos a hacer alguno ya, y de esta forma pues ahí tendréis toda la información, así que lo podéis buscar, y si no, se llama Conversaciones Emocionales, y si no, pues dejamos también el enlace en la descripción de este capítulo. Siempre que terminamos citamos algún capítulo que ya hayamos hecho, y en este caso nos vamos al 161, en el cual hablábamos de cómo gestionar tus emociones cuando te molesta lo que dicen los demás. Claro, si la gente habla mucho es más fácil que nos moleste lo que digan, ¿no? Porque hay más probabilidades. Por lo tanto, puede ser interesante este capítulo para ti. Para los de YouTube lo dejamos aquí, y para los de podcast lo pueden buscar, que es el 161. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles, como siempre aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.